En el corazón de la Basílica de Guadalupe, protegida por cristales blindados y venerada por millones, se encuentra un enigma que ha desconcertado a la ciencia moderna. La tilma de Juan Diego, un tejido de ayate con más de 500 años de antigüedad, mantiene una temperatura constante de 36.6 grados centígrados, la misma temperatura de un cuerpo humano vivo, un fenómeno que desafía toda explicación racional y toda ley de la física conocida. ¿Un pedazo de tela de más de 5 siglos con la temperatura de un ser vivo? ¿Cómo es esto posible? La ciencia moderna, con todos sus avances y tecnologías, se ha enfrentado a este misterio con escepticismo, buscando desesperadamente una explicación lógica que pudiera desmentir lo que parece imposible. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, impresa milagrosamente en el humilde ayate de Juan Diego en 1531, ya es por sí misma un prodigio inexplicable. Los colores que no se desvanecen, la tela que no se deteriora, la imagen que parece flotar sobre el tejido sin penetrarlo, todos estos misterios han sido ampliamente documentados, pero hay algo más inquietante, algo que pocos conocen y que la ciencia ha intentado mantener en silencio: la anomalía térmica de la tilma. Un fenómeno que, cuando los científicos intentaron explicarlo, los llevó a un descubrimiento tan perturbador que cambió para siempre la forma en que entendemos la intersección entre la fe y la ciencia. Prepárense para un viaje donde la fe se encuentra con la ciencia, y lo que la ciencia encuentra es escalofriante. ¿Qué ocurre cuando los instrumentos más avanzados detectan señales de vida donde no debería haberla? ¿Qué explicación puede dar la razón humana cuando se enfrenta a lo aparentemente imposible? El primer estudio científico formal sobre la temperatura de la tilma comenzó en 1979, cuando un equipo de investigadores mexicanos, liderado por el doctor Ernesto Ríos, solicitó permiso a las autoridades eclesiásticas para realizar mediciones no invasivas del manto sagrado. Inicialmente, el objetivo era documentar las propiedades físicas del tejido para fines de conservación y autenticación histórica. Esperábamos encontrar variaciones térmicas normales, consistentes con un objeto inerte expuesto a las condiciones ambientales de la basílica. Explicaría años después el doctor Ríos en sus memorias. Lo que encontramos desafió todos nuestros protocolos y expectativas científicas. Las primeras mediciones, realizadas con termómetros infrarrojos de alta precisión, arrojaron un dato desconcertante. La temperatura de la tilma se mantenía constante en 36.6 degrees Celsius, independientemente de la temperatura ambiente o las fluctuaciones climáticas externas. El equipo, incrédulo, repitió las mediciones durante días, cambiando equipos y calibrando instrumentos, pensando que se trataba de un error sistemático. Los resultados fueron siempre los mismos. La tilma mantenía una temperatura corporal humana perfecta, como si estuviera viva. Más perturbador aún, esta temperatura se mantenía uniforme en toda la superficie del ayate, sin puntos fríos o calientes, sin gradientes térmicos, como si una fuente de calor interna y perfectamente regulada mantuviera el tejido a temperatura constante. Desde una perspectiva termodinámica, esto es simplemente imposible, declaró Javier Cruz, entonces joven asistente del Dr. Ríos. Un objeto inorgánico no puede generar calor de forma constante durante siglos sin una fuente de energía. Y más importante aún, no puede autorregular su temperatura como lo hace un organismo vivo. Durante los siguientes años, diversos equipos científicos internacionales replicaron el estudio, utilizando tecnologías cada vez más avanzadas: cámaras termográficas de uso militar, sensores de calor cuánticos, análisis espectrales de última generación. Todos confirmaron la anomalía. La comunidad científica se encontraba en un impasse. Los datos eran irrefutables, pero la explicación parecía estar más allá del alcance de la ciencia conocida. ¿Cómo explicar lo que desafía toda ley natural conocida? Los intentos de racionalización comenzaron a surgir. ¿Podría ser un efecto de la iluminación constante? ¿Una reacción química desconocida en los pigmentos? ¿Un fenómeno de conservación de calor único en este tipo de fibra? Cada hipótesis fue metódicamente descartada mediante experimentos controlados. En 2018, el Dr. Ríos, ahora con casi 4 décadas de investigación a sus espaldas, obtuvo un permiso especial para realizar un nuevo tipo de análisis, utilizando tecnología biofísica de vanguardia. Su equipo, ahora liderado conjuntamente con su antiguo asistente Javier Cruz, ya convertido en un respetado científico, implementó sensores capaces de detectar no solo el calor,
sino los patrones de emisión térmica a nivel molecular. Queríamos entender no solo que la tilma mantenía una temperatura constante, sino cómo lo hacía, explicó Cruz en una conferencia científica cerrada. Necesitábamos identificar el mecanismo físico o químico que permitía este fenómeno aparentemente imposible. Los primeros resultados dejaron al equipo en un silencio sepulcral. Los patrones térmicos no eran estáticos como habían asumido durante décadas. Presentaban microfluctuaciones rítmicas, casi imperceptibles, pero definitivamente presentes. Variaciones de apenas 0.1 valor de guitarra, que seguían un patrón regular, como una onda, como un pulso. Revisamos los equipos 3 veces. Recordaría después Javier. Calibramos, reiniciamos, cambiamos sensores. El resultado era siempre el mismo. La tilma no solo mantenía una temperatura constante, sino que lo hacía con un patrón rítmico que se asemejaba inquietantemente a un latido. El doctor Ríos, científico escéptico por naturaleza, se negaba a aceptar la implicación de estos datos. Ordenó análisis más profundos, buscando desesperadamente una explicación alternativa. Pero cada nueva medición solo confirmaba lo impensable. El patrón térmico pulsátil coincidía con frecuencias biológicas conocidas. No estábamos midiendo solo calor, confesaría más tarde el doctor Ríos en su diario personal. Estábamos detectando algo que se comportaba como un sistema vivo, algo que pulsaba con un ritmo similar al de un corazón humano en reposo. El equipo amplió el espectro de análisis, incorporando sensores electromagnéticos de alta sensibilidad. Lo que descubrieron superó cualquier expectativa. La tilma emitía campos electromagnéticos débiles pero medibles, con patrones que los sistemas de inteligencia artificial clasificaron como consistentes con actividad bioeléctrica. Para los científicos, esto representaba una crisis epistemológica. Un objeto inanimado, un tejido de fibras vegetales de más de 5 siglos, no solo mantenía una temperatura corporal perfecta, sino que lo hacía con patrones rítmicos propios de organismos vivos y emitía señales bioeléctricas detectables. La explicación más lógica sería un fraude elaborado, propuso uno de los investigadores. Algún mecanismo oculto, alguna fuente de energía escondida. Pero los análisis con rayos X, resonancia magnética y tomografía computarizada descartaron cualquier objeto extraño dentro o detrás de la tilma. El doctor Ríos, enfrentando el mayor desafío de su carrera, ordenó un último análisis, un mapeo completo de las emisiones térmicas y electromagnéticas, buscando identificar su origen exacto dentro del tejido. Los resultados fueron enviados a 3 laboratorios independientes para su verificación. La respuesta llegó simultáneamente de los 3 centros de investigación. Las emisiones no provenían uniformemente de toda la tilma. Se originaban principalmente en la región que corresponde a la imagen del vientre de la Virgen, precisamente donde, según la tradición católica, estaría el niño Jesús no nacido. La ciencia buscaba calor y encontró un pulso. Buscábamos una explicación física y encontramos un patrón de vida donde no debería existir. Escribiría Javier en el informe confidencial que nunca se atrevió a publicar oficialmente. Lo que descubrimos no es solo inexplicable, es aterrador en sus implicaciones. El descubrimiento del pulso y las señales bioeléctricas en la tilma dividió inmediatamente a la comunidad científica. Un grupo significativo de investigadores, liderados por colegas del doctor Ríos en universidades europeas, exigieron una revisión completa de la metodología, sugiriendo que los resultados eran producto de errores de medición o contaminación electromagnética ambiental. Es más probable que estemos observando interferencias de los sistemas eléctricos de la basílica o incluso del metabolismo de los propios investigadores, argumentó un físico de renombre en una conferencia internacional. Sin embargo, los protocolos de aislamiento implementados por el equipo del Dr. Ríos habían sido exhaustivos, eliminando virtualmente cualquier fuente externa de interferencia. Mientras tanto, el Dr. Ríos se sumergió en un estado de profunda introspección científica. He dedicado mi vida a buscar explicaciones racionales para fenómenos aparentemente inexplicables, confesó a Javier durante una noche de análisis interminable. Pero esto desafía todo lo que creía saber sobre la materia y la energía. El padre Miguel Herrera, teólogo e historiador de la Basílica, fue informado de los hallazgos bajo estricta confidencialidad. Su reacción sorprendió al equipo científico. No mostró asombro ni incredulidad, sino una serena aceptación.
La tilma siempre ha sido más que un simple objeto de veneración, explicó. Para nosotros es un signo vivo de la presencia divina. Que la ciencia encuentre señales de vida donde la fe siempre ha visto vida, no hace más que confirmar lo que ya sabíamos en nuestros corazones. Esta perspectiva teológica fue recibida con escepticismo por el Dr. Ríos, pero encontró un oyente más receptivo en Javier. El joven científico, formado en el rigor del método científico pero criado en una familia de profunda fe guadalupana, comenzó a experimentar un conflicto interno sin precedentes. ¿Y si nuestros instrumentos están detectando algo que la ciencia actual no está equipada para clasificar?, se preguntaba en sus notas personales. Mientras los debates científicos y teológicos continuaban en círculos académicos cerrados, Guadalupe Lupita Sánchez, una anciana que había dedicado décadas de su vida al servicio voluntario en la basílica, compartió con el padre Miguel una experiencia que había mantenido en secreto durante años. Siempre he sentido un calor especial cuando me acerco a la Virgen, confesó. No es un calor que quema, sino que reconforta, como cuando mi madre me abrazaba de niña. El testimonio de Lupita no era único. El equipo del Dr. Ríos, ampliando su investigación al ámbito antropológico, comenzó a recopilar sistemáticamente relatos de fieles que describían sensaciones térmicas inusuales en presencia de la tilma. Sofía Rodríguez, una artista textil de 45 años, ofreció uno de los testimonios más impactantes. Estaba muriendo de cáncer, relató Sofía. Los médicos me habían dado semanas de vida. Vine a la basílica para despedirme de la Virgen, y mientras oraba frente a ella, sentí un calor intenso que emanaba de la imagen. No era un calor sofocante, sino reconfortante, como si fluyera dentro de mí. 3 semanas después, los médicos no podían explicar por qué mi cáncer había entrado en remisión completa. El Dr. Ríos, científico hasta la médula, inicialmente catalogó estos testimonios como experiencias subjetivas sin valor empírico. Sin embargo, algo cambió cuando Javier sugirió correlacionar los relatos de estas experiencias térmicas con los mapas de emisión bioeléctrica que habían documentado. El patrón era innegable. Las áreas de la tilma donde los fieles reportaban sentir mayor calor coincidían precisamente con las zonas de mayor actividad bioeléctrica detectada por sus instrumentos. Los instrumentos no mentían, pero la realidad que revelaban era imposible según la ciencia, murmuró el doctor Ríos mientras contemplaba los gráficos superpuestos. Esta correlación entre la experiencia subjetiva y los datos objetivos representaba un nuevo nivel de misterio que el científico no podía ignorar. Doña Elena Vargas, una respetada curandera tradicional de 85 años que vivía en las faldas del Tepeyac, ofreció una perspectiva que desconcertó aún más al equipo científico. Cuando Javier, movido por la curiosidad, le mostró, sin revelar su origen, los patrones de emisión térmica y bioeléctrica, la anciana asintió con naturalidad. Es el aliento de la tierra que se encuentra con el espíritu del cielo, dijo. Donde se encuentran, crean vida. Siempre ha sido así en el Tepeyac, desde antes que llegaran los españoles. Esta interpretación, arraigada en conocimientos ancestrales nahuas, resonaba inquietantemente con los datos científicos. Doña Elena explicó que, según las tradiciones que había heredado de sus antepasados, el cerro del Tepeyac siempre fue considerado un lugar donde los mundos se tocan y donde la vida fluye de manera diferente. El Dr. Ríos, aunque públicamente descartaba estas interpretaciones como folclore sin base científica, comenzó a documentarlas meticulosamente en su diario personal. ¿Y si estamos detectando un fenómeno natural desconocido?, escribió. Un tipo de energía o proceso que la ciencia actual no puede clasificar, pero que las tradiciones ancestrales han observado e interpretado a su manera durante siglos. Mientras tanto, Javier experimentaba una transformación personal. El joven científico que había iniciado esta investigación buscando explicaciones racionales, ahora se encontraba cuestionando los límites mismos de la racionalidad científica. Nuestros instrumentos detectan algo que se comporta como vida, pero no es vida según nuestras definiciones, confió al padre Miguel durante una conversación privada. ¿Qué significa esto para la ciencia? ¿Qué significa para la fe? El padre Miguel, con la serenidad que lo caracterizaba, respondió: la fe nunca ha temido a la ciencia verdadera, Javier. Ambas buscan la verdad, aunque por caminos diferentes. Quizás lo que estás descubriendo es un punto donde esos caminos convergen, aunque no de la manera que esperabas. Esta conversación marcó un punto de inflexión para Javier,
quien comenzó a desarrollar un marco teórico que intentaba integrar los datos científicos con interpretaciones más amplias que las puramente materialistas. Su mentor, el Dr. Ríos, observaba este desarrollo con una mezcla de preocupación profesional y curiosidad intelectual. Cada intento de explicación racional chocaba contra un muro infranqueable: la imposibilidad termodinámica de que un objeto inerte genere y regule calor durante siglos, y más aún, que lo haga con patrones que imitan procesos biológicos. Las hipótesis de fraude o manipulación habían sido descartadas mediante análisis exhaustivos. Las teorías sobre propiedades desconocidas de las fibras de agave o reacciones químicas de los pigmentos no explicaban la naturaleza dinámica y pulsátil de las emisiones. Lo que parecía un simple problema de física se transformó en algo orgánico, explicaría después Javier en su controvertido artículo Biofísica de lo inexplicable, que le costaría el respeto de muchos colegas, pero abriría nuevas líneas de investigación interdisciplinaria. En diciembre de 2022, coincidiendo con la festividad de la Virgen de Guadalupe, el Dr. Ríos obtuvo autorización para realizar un análisis definitivo. Un equipo internacional de científicos, equipados con la tecnología más avanzada en detección biofísica, se reunió en un laboratorio temporal instalado en una sala adyacente a la basílica. La tilma fue trasladada brevemente a este espacio bajo medidas de seguridad sin precedentes. El objetivo era capturar simultáneamente, con múltiples instrumentos calibrados, el espectro completo de emisiones térmicas, electromagnéticas y cuánticas del manto sagrado. Si existe una explicación natural para este fenómeno, la encontraremos hoy, declaró el Dr. Ríos a su equipo antes de iniciar el procedimiento. Los sensores comenzaron a registrar datos mientras un silencio tenso dominaba la sala. En las pantallas, gráficos multicolores mostraban en tiempo real las emisiones de la tilma. De repente, todos los instrumentos registraron simultáneamente un incremento en la intensidad de las señales. El patrón pulsátil se hizo más pronunciado, más definido, casi como si respondiera a la presencia de los investigadores. El Dr. Ríos, que había mantenido su compostura científica durante décadas de investigación, se quedó inmóvil frente a los monitores. «Esto es imposible», murmuró mientras observaba cómo los patrones de emisión se intensificaban y sincronizaban entre sí, formando lo que los físicos cuánticos del equipo describieron después como un estado coherente multiespectral. «Es como si supiera que la estamos observando», susurró Javier, verbalizando lo que todos pensaban pero nadie se atrevía a decir. En ese preciso momento, los sensores registraron un fenómeno sin precedentes. Un pulso de energía electromagnética, perfectamente modulado, que se expandió desde la tilma y atravesó todos los instrumentos de medición, dejándolos momentáneamente inoperativos. Cuando los sistemas volvieron a funcionar segundos después, los datos mostraban algo que desafiaba toda explicación científica convencional. La tilma había emitido brevemente un patrón de energía que, según los algoritmos de reconocimiento, correspondía con un 99.8% de similitud a las ondas cerebrales humanas en estado de profunda meditación. «No estamos midiendo un objeto», dijo finalmente el Dr. Ríos, con la voz quebrada por la emoción y el asombro científico. «Estamos interactuando con algo que responde, que reacciona, que comunica». Por primera vez en su carrera, el eminente científico se encontraba sin palabras para describir lo que sus instrumentos habían registrado inequívocamente. En las semanas siguientes, el equipo científico se dividió en 3 facciones. Un grupo, liderado por físicos cuánticos de renombre internacional, propuso que la tilma podría estar manifestando propiedades de materia consciente, un concepto teórico en la frontera entre la física cuántica y las neurociencias. Según esta hipótesis, ciertas estructuras materiales podrían, bajo condiciones específicas aún no comprendidas, desarrollar propiedades emergentes similares a la conciencia. Otro grupo, compuesto principalmente por biofísicos, sugirió que los pigmentos orgánicos originales utilizados en la imagen podrían haber formado, a lo largo de los siglos, estructuras moleculares complejas capaces de comportarse como sistemas vivos rudimentarios. «No sería vida como la conocemos», explicó una investigadora, «sino un nuevo tipo de organización de la materia que imita ciertos aspectos de los sistemas biológicos». El tercer grupo, en el que se encontraba el Dr. Ríos, adoptó una postura más cauta. «Hemos documentado un fenómeno que no podemos explicar con nuestro conocimiento actual.
declaró en un informe confidencial enviado al Vaticano y a varias instituciones científicas. Necesitamos nuevos marcos conceptuales, nuevas herramientas teóricas y experimentales para abordar lo que hemos observado. Javier, por su parte, experimentó una profunda transformación personal y profesional. La ciencia nos ha llevado hasta el borde de algo que trasciende la ciencia misma, escribió en su diario. No es que nuestros instrumentos hayan fallado, es que han detectado algo para lo que no tenemos categorías adecuadas. El Vaticano, que había seguido la investigación con interés pero sin intervenir, finalmente emitió un comunicado cuidadosamente redactado. Los hallazgos científicos recientes sobre la tilma de San Juan Diego representan un diálogo fascinante entre fe y ciencia. La Iglesia acoge con interés estas investigaciones, reconociendo que los misterios de la fe pueden manifestarse de maneras que invitan tanto a la contemplación espiritual como a la indagación científica. La comunidad científica internacional recibió los resultados con reacciones mixtas. Revistas prestigiosas como Nature y Science rechazaron inicialmente publicar los hallazgos completos, citando metodología insuficientemente verificable y conclusiones que exceden los datos presentados. Sin embargo, publicaciones especializadas en biofísica y sistemas complejos abrieron sus páginas a aspectos específicos de la investigación. Para el público general, la noticia de que científicos habían detectado señales de vida en la imagen de la Virgen de Guadalupe generó una oleada de interés sin precedentes. Millones de peregrinos adicionales acudieron a la basílica en los meses siguientes, muchos movidos por la curiosidad, otros buscando confirmación para su fe. El doctor Ríos, enfrentando el final de su carrera con un descubrimiento que desafiaba todo lo que creía saber sobre la realidad física, encontró una inesperada paz interior. He pasado mi vida buscando respuestas, confesó a Javier durante su última visita a la basílica. Ahora entiendo que algunas preguntas son más valiosas que cualquier respuesta. Javier, heredero intelectual del doctor Ríos, pero con una visión más integradora de ciencia y espiritualidad, fundó el Instituto para el Estudio de Fenómenos Biofísicos Anómalos, dedicado a investigar casos similares alrededor del mundo. Lo que descubrimos en la tilma puede no ser único, propuso. Quizás existen otros objetos, lugares o fenómenos donde la materia se comporta de maneras que desafían nuestras categorías actuales. El misterio de la tilma de Guadalupe permanece abierto, un desafío tanto para la ciencia como para la fe. Lo que comenzó como una simple medición de temperatura reveló un fenómeno que trasciende nuestras categorías actuales de comprensión. Un objeto inanimado que manifiesta patrones energéticos propios de sistemas vivos, que responde a su entorno y que, según los datos más controversiales, podría exhibir propiedades asociadas con formas rudimentarias de conciencia. Para millones de creyentes, estos hallazgos científicos simplemente confirman lo que la fe ya les había revelado, que la tilma no es un simple objeto histórico, sino un signo vivo de presencia divina. Para la comunidad científica, representa un enigma que invita a expandir los límites de lo que consideramos posible dentro del marco de la realidad física. Como reflexionó Javier en su conferencia TED, que se volvió viral, quizás no es que la tilma viole las leyes de la física, sino que nos está mostrando aspectos de esas leyes que aún no comprendemos. El caso de la tilma de Guadalupe nos recuerda que, incluso en nuestra era de avances tecnológicos sin precedentes, el universo conserva misterios capaces de unir lo que a menudo consideramos opuestos: ciencia y fe, razón y misterio, lo material y lo trascendente. Como dijo el Padre Miguel en la misa conmemorativa del 490º aniversario de la aparición, los verdaderos milagros no suspenden las leyes de la naturaleza, revelan dimensiones más profundas de esas leyes. ¿Quiere descubrir más sobre este fascinante encuentro entre ciencia y fe? Visite la exposición Misterios Medibles, la ciencia frente a lo inexplicable, en el Museo Nacional de Antropología de México, donde podrá ver réplicas de los instrumentos utilizados en esta investigación y visualizaciones interactivas de los datos obtenidos. La exposición estará abierta al público hasta diciembre de 2023. Para profundizar en este tema, no deje de suscribirse a nuestro canal, donde cada semana exploramos fenómenos que desafían nuestra comprensión actual del universo. Pulse el botón de suscripción ahora y active la campana de notificaciones para no perderse nuestro próximo episodio sobre conciencia cuántica. ¿Pueden los objetos desarrollar propiedades similares a la vida? Y ahora le pregunto,
Si la ciencia confirmara que ciertos objetos considerados sagrados emiten patrones energéticos inexplicables, ¿cambiaría esto su visión del mundo o simplemente confirmaría lo que ya intuía? Comparta su respuesta en los comentarios.